Buenos días a todos. Iniciamos este día, lunes 23 de mayo de 2023, la clase de Leyes Procesales de Familia. Ya casi culminando lo que va a ser el desarrollo de este curso, de este semestre de la materia de Leyes Procesales de Familia, nos queda nada más ver la unidad número 4, que se refiere a los recursos, ¿verdad? Ya habíamos visto todo el desarrollo de la materia cuando inicia, como sus elementos en audiencia, ¿verdad? Sus fases, y pues en eso nos quedamos y al final pues fue lo que también fue evaluado, ¿verdad? Entonces, bueno. No sé, porque estamos ya en la etapa ya de la ejecución de la sentencia. Estamos hablando que hay una decisión final, sea dictada en audiencia preliminar o sea dictada en audiencia de sentencia. No sé si la última clase quedaron dudas, ¿verdad? El examen pudiese desarrollarlo este día, pero sin embargo veo que hay algunos que no lo hicieron. Entonces quiero ver el trámite, quiénes van a hacer y tampoco me han dado las notas en ¿cómo que se llama? Con respecto a la clínica jurídica. También tengo que ver quiénes son los alumnos que realmente lo hicieron y quiénes no, ¿verdad? Entonces esas dos condiciones hacen que también, bueno, y también el hecho que hay un trámite específico a seguir, ¿verdad? De decirles de que tienen que establecerse, la universidad lo dice y hasta esa fecha yo pongo las notas tal cual ellos me dicen. Pero no sé si hay alguna pregunta con respecto a eso. Y decirles nada más, bueno, entiendo yo que bueno, según calendario académico, es hasta el 5 de junio que terminan las clases, ¿verdad? Entonces, sin embargo, en el transcurso de este día voy a ver si hablo con las autoridades de la universidad porque ya no hay tiempo y voy a hacerles el laboratorio esta semana a ustedes, por eso, ¿verdad? Que no hay tiempo, si se los pongo la siguiente semana quedarían muy ajustados, sobre todo para los exámenes que inician, ¿verdad? Entonces, que sería el examen final. Entonces, esta semana voy a poner el laboratorio, que sería el quinto, pues, pero en realidad es el cuarto porque no hicimos el, eh, la unidad anterior, ¿verdad? Pero decirles de esa situación, ¿verdad? De que tienen que hacer el laboratorio esta semana y va a ser con respecto a los recursos. Voy a tratar de desarrollar esto de los recursos toda esta semana para que la siguiente nos quedamos ya lo último que sería sobre violencia intrafamiliar. ¿Sí? Se lo digo desde ya porque ustedes van a, si la universidad me dice que lo ponga esta semana, lo voy a hacer ahora para que ustedes lo entreguen el día domingo, hacerlo en grupos y todo. Si me dicen que para la siguiente semana, va a ser la siguiente semana, pero en todo caso, ustedes estén pendientes de la plataforma. Si está ahí en la plataforma, van a ver las indicaciones y todo para hacer el laboratorio. ¿Sí? Bueno, si hay preguntas en esto, pues nos quedamos acá y sigo con el desarrollo de este día, que sería de los recursos, a iniciar la unidad número 4. Elsa, Licenciado, ¿sí? yo le envié un correo porque yo no hice examen ordinario, lo voy a hacer diferido. Sí, un mensaje vi ahí que me mandó en la plataforma. ¿Sí? En la plataforma, ahí se lo contesté, ¿verdad? Porque al final, como le dije ahí, tiene que ser los trámites administrativos y con gusto le voy a hacer el diferido, ¿verdad? Vaya, voy a tratar de hacerlo hoy, si no, mañana más tardar, licenciado. Vea los tiempos ahí, ¿verdad? Que dice el calendario para hacer eso del diferido, por Sí, favor. sería Oye, el viernes, ¿verdad? Que me lo va a hacer. uy, en fechas ahorita sí no me he percatado, pero por ahí anda. Vaya, gracias, Lick. Ujú. Pero verifique, por favor. Vaya, gracias. Bueno, bueno, entonces iniciamos la clase de este día. Como les digo, los recursos, recursos en materia de familia, ¿verdad? Que es la unidad número 4 que tendríamos que ver. Debo decir que en realidad la creencia de estar, digamos, un tanto asistido en derecho es que se puede decir que es un procedimiento. Incluso algunos abogados litigantes lo dicen así, ¿verdad? ¿Cómo explicarlo? Que lo del recurso lleva a cada uno de los litigantes a pensar incluso pues que tienen que siempre la razón, ¿verdad? Es decir, que es un procedimiento.
por cualquier decisión judicial, al contrario, que puede haber sobre una decisión que pueda establecerse, ¿verdad? Y que esto, pues, enerva, ¿verdad?, su actitud y mueve la queja con respecto a una decisión que se establece por parte del juzgador, ¿verdad? La disconformidad se explica o es explícita, ¿verdad?, en la impugnación sobre esto, ¿verdad?, ya sea por recurso de revocatoria, recurso de apelación, recurso de revocatoria con apelación en subsidio o recurso de apelación así de manera autónoma, ¿verdad? Persiguiendo por esa vía, ¿verdad?, que algún recurso o aquella sentencia desfavorable para el quejoso, ¿verdad?, se corrija o en todo caso se revoque o se reconsidere, ¿verdad? Es fundamental en el procedimiento que todo acto, el juez que pueda lesionar los intereses de una de las partes o causarle algún agravio, como dice nuestra ley procesal, ¿verdad?, o que sirva para impulsar el proceso y conducir sus distintas etapas preclusivas, sea impugnable, ¿verdad? Es decir, que exista algún recurso contra él para que enmiende los errores o vicios en que se haya incurrido. Recordemos que el juez o jueza de familia, ¿verdad?, al igual que todo ser humano, ¿verdad?, o toda persona, ¿verdad?, puede caer en un error, ¿verdad? Por ser humano, pues está errando constantemente, ¿verdad? No es que sea una persona que no lo haga, ¿verdad? Por esa razón es que existen los medios de impugnación. La impugnación es una categoría propia de los actos procesales y como tal está dirigida siempre a la revisión de las resoluciones judiciales. Con dicho objeto se busca corregir un error y el fundamento reside en la aspiración de justicia por la inconformidad con la decisión judicial y la búsqueda de equidad, ¿verdad? Eso debemos de tomarlo en cuenta por el hecho de interponer un recurso, ¿verdad? No sé si alguien quería hablar o preguntar, que veo que están habilitando los micrófonos. Bueno, entonces, siguiendo con lo mismo, ¿verdad? Y decirle, pues, ahora bien, con la naturaleza jurídica de los medios de impugnación, debemos de tomar en cuenta, ¿verdad?, que en cuanto a la naturaleza jurídica de los medios de impugnación, se ha dado incluso, pues, dos posturas opuestas entre sí. La primera, podemos decir, o primera posición es la sostenida por autores como, por ejemplo, Jaime Guas, Jaime Guas y Helwin, ¿verdad? Ustedes estos autores lo han visto en materia de procesal civil, ¿verdad? Que son ellos muy tanto, que hablan mucho sobre estos temas, ¿verdad? Pero son procesalistas. Ellos consideran, ¿verdad?, que el derecho de impugnación no es la continuación del proceso principal, ¿verdad? Es decir, con el hecho de imponer un recurso de apelación, ¿verdad?, la fase cognitiva, que la fase cognitiva estamos hablando de que te la demanda hasta el dictado de sentencia. ¿Qué quiere decir con la fase cognitiva? Que es esa fase de conocimiento, ¿verdad?, siga en la fase de ejecución, que sería después de la sentencia, o en el dictado del recurso, ¿verdad? Entonces, acá ellos consideran que el derecho de impugnación no es la continuación del proceso principal, ¿verdad?, como les digo, en la fase cognitiva, sino más bien es una acción de impugnación independientemente, puesto que lleva a la autonomía propia, ¿verdad?, su propio régimen jurídico, digamos por esa forma, que es convertida después en un verdadero proceso, ¿verdad? Proceso se habla de el procedimiento de aplicarle para el recurso, ¿verdad? Guas, ¿verdad?, o Jaime Guas, agrega además que mediante la impugnación el proceso principal no es simplemente continuado, sino que desaparece para dejar su puesto a otro proceso distinto, pues aunque íntimamente vinculado al anterior. Esta primera postura o posición, ¿verdad?, es combatida por Calamandrei, quien establece varias razones
para determinar la diferencia con la acción de impugnatoria, ¿verdad? Pero lo fundamental es que realmente el estado jurídico aún no se ha perfeccionado por la firmeza y efecto de la cosa juzgada de la sentencia. Es decir, no ha pasado en estado firme, ¿verdad?, de la sentencia, en tanto que sea posible los recursos, ¿verdad? Se trata entonces, según él, ¿verdad?, de tres estadios, ¿verdad?, diferentes y consecutivos del mismo proceso, por lo que las posibilidades de aceptar y recurrir en casación solamente, digamos, solamente sean fases de la posibilidad que constituyen el llamado derecho procesal de acción, ¿verdad? Esta segunda posición es aceptada y compartida por autores como Rocco, ¿verdad?, Guillén, y es la reconocida, ¿verdad?, de nuestro ordenamiento jurídico, lo cual se puede compartir cuando la Ley Procesal de Familia establece en su artículo 170 de la ejecución de la sentencia, lo cual, ¿verdad?, se hará por el juez, pues, que conoce en primera instancia sin la formación de un expediente separado, ¿verdad? Lo podemos ver ahí, ¿verdad? Esto significa que al impugnarse una resolución, el proceso sigue hasta que adquiere la calidad de cosa juzgada, ¿sí? Ahora bien, la cosa juzgada la podemos entender como aquella sobre la cual ha recaído un juicio contradictorio, ¿verdad? Una sentencia válida y firme, bien porque la ley no admite apelación de ella o porque ha sido consentida por las partes. Según el criterio tradicional, la sentencia tiene como característica esencial, ¿verdad? Y eso pues, el criterio tradicional va, la de su inmutabilidad. ¿Qué quiere decir con eso, inmutabilidad? Que no se puede cambiar por nada del mundo, ¿verdad? Ahora bien, cuando se enfrenta a la necesidad de determinar en qué sentido la cosa juzgada obliga a las partes y a los terceros y hasta dónde ejerce su poder vinculatorio, ¿verdad?, se hace necesario distinguir dos situaciones, ¿verdad? Por ejemplo, por un lado tenemos la cosa juzgada formal, según la cual las decisiones judiciales tienen aún agotada la vía de los recursos y una eficacia meramente transitoria, ¿verdad? Eso por el lado de la cosa juzgada formal, ¿verdad? Eh, Se cumplen y son incluso pues obligatorias tan solo con relación al proceso en el que se han dictado y el estado, ¿verdad?, de cosas que se tuvo en cuenta al momento de decidir, pero no obsta que un proceso posterior, mudado el estado de cosas que se tuvo presente al decidir, pues la cosa juzgada puede modificarse, ¿verdad?, en ese sentido, ¿verdad? Entonces vemos acá lo formal, ¿verdad? Existe entonces, en cambio, ¿verdad?, cosa juzgada material, cuando a la condición de inimputable, en el mismo proceso se une la inmutabilidad de la sentencia, aún en otro juicio posterior. En cierto modo, la cosa juzgada formal es un presupuesto de la cosa juzgada en sentido material, ya que, digamos, constituye un antecedente necesario sin el cual no es posible llegar a esta, por lo que puede existir cosa juzgada formal sin cosa juzgada material. En resumen, esto quiero decirles que para los recursos, ¿verdad?, una sentencia puede modificarse, ¿verdad?, posteriormente al dictado de la sentencia, ¿verdad? Por ejemplo, un cuidado personal, un régimen de visita, una cuota alimenticia, ¿verdad? Imaginémonos en el supuesto de la cuota alimenticia, que llegasen a dictarse la sentencia y hay un cambio sustancial tanto en las necesidades como en la capacidad económica del obligado. Entonces entonces acá podemos decir dos cosas. Uno, que se impugnó en su momento oportuno y quedó firme. Pero acá estamos hablando de una firmeza formal. ¿Por qué? Porque conforme al 83 de la Ley Procesal de Familia, esta sentencia puede ser modificada a partir de la capacidad y la necesidad que han sufrido un cambio sustancial, como lo dice el 259 del Código de Familia,
o el 110 del Código de Familia siempre sí es cuestión de mutuo, ¿verdad? Entonces, ese cambio sustancial que puede haber, ¿verdad? Esto es relacionado al 83 de la Ley Procesal de Familia, que se está verificando cada 6 meses la sentencia, ¿verdad? Entonces, ya no es necesario llegarse o incluso poner casación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí se puede modificar por medio de un nuevo proceso, ¿verdad? Que sería de modificación de sentencia. En estos casos, pues vamos a ir viendo que casación también ha dicho, o la sala de lo civil, mejor dicho, ha dicho de que cuando son procesos que no llegan a calidad de cosa material, cosa juzgada material, ¿verdad? No se admite recurso alguno, o sea, en ese caso, casación. ¿Por qué? Porque el agraviado puede perfectamente modificar esa sentencia, no por la vía de casación, sino que por la vía de un nuevo proceso, la nueva promoción de procesos, ¿sí? Entonces, acá se ha dicho esa situación, entonces vamos a ver también en su momento que en casación no hay un listado, como lo dice en la Ley Procesal de Familia, en el 153, siempre en la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Que está un listado de resoluciones que admiten recurso, y sin embargo, pues en casación no lo hay, y lo vamos a ir viendo más adelante, pero ese el punto es ese, ¿verdad? Que cosa material y cosa formal, material, por ejemplo, un divorcio jamás se va a volver a conocer nuevamente si se dicta una sentencia favorable para el dictado, para el dictado del divorcio, ¿verdad? O declarar el divorcio de las personas, porque si estaríamos hablando nuevamente que se pudiese modificar, entonces la persona que se casaron posteriormente, ¿cómo quedaría el matrimonio que contraen posterior, ¿verdad? No se puede, entonces esa es la diferencia. Ahora bien, el objeto de el objeto de la impugnación. El objeto de la impugnación es el acto, pero hay unos más simples y otros más complejos, ¿verdad? Compuestos por diversas partes como la sentencia. En este caso, lo que es objeto de impugnación es el fallo, ¿verdad? Pues esto es lo que transciende y vale, ¿verdad? Inclusive se ejecuta y se impone con fuerza de cosa juzgada, ¿verdad? Porque el fallo es lo que dicta el juez, o sea, la decisión final que hizo el juez, pero obviamente motivada, ¿verdad? Que eso es, antes lo hace de la sentencia. Naturalmente, como mismo, ¿verdad? Y como estuvimos viendo incluso pues, cuando hablé de la improponibilidad, pues también les dije de la cosa juzgada de la sentencia, ¿verdad? Constituye un todo, ¿verdad? En consecuencia, los resultados y los considerandos no pueden ser separados, ¿verdad? Íntegramente de la parte dispositiva y servirán, ¿verdad? Al menos para ilustrar a esta, entenderla y poder ubicar en el correcto límite, o sea, el objeto, ¿verdad? Y el objetivo y lo subjetivo, que informan su verdadero contenido y permiten, por consiguiente, la impugnación correspondiente. Es decir, el juez, si dice el fallo, dicta el fallo, ustedes esperan de que les explique por qué razón ha dictado ese fallo. Esos son los considerandos que dicta la sentencia, ¿verdad? Porque qué premisas fueron las que obligaron al juez a dictar un fallo como el que estableció, ¿verdad? Entonces, esas son las premisas o esas motivaciones o considerandos son las armas que tiene la parte agraviada para poderla impugnar, ¿verdad? Y poner en el recurso. Esas son las armas que va a tener, ¿verdad? La impugnación del acto, ¿verdad? Por regla general, será total. Esto es que se referirá a su totalidad, pues generalmente constituirá, ¿verdad? Dicho todo, ¿verdad? Sin embargo, pues es posible que la impugnación parcial, ¿verdad? Cuando no todo el objeto sea impugnado o no lo sea por todos aquellos a quienes alcanza o afecta. O sea, no todo lo podemos decir que se va a impugnar, porque puede ser que algunos puntos, ¿verdad? Por ejemplo, un divorcio, el punto que se está apelando no es el divorcio, no es la cuota alimenticia, no es el cuidado personal, no es el régimen de visita, sino que es la pensión compensatoria, ¿verdad? Entonces, solo de eso se apela y ahí después se está, no es del todo la sentencia, sino que solamente ese punto.
Es decir, que puede haber una limitación objetiva en cuanto se impugna una parte del acto, ¿verdad? De una sentencia, por ejemplo, ¿verdad? Y otra subjetiva cuando los impugnantes no son todos los afectados por el acto. Por ejemplo, la nulidad la pide uno de los litisconsortes. Recordemos que conforme al 160 y 161 de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Las cámaras de familias pueden resolver, ya sea por confirmar la decisión, por revocar la decisión, por modificar la decisión o en todo caso decretar la nulidad de la sentencia, ¿verdad? O decisiones que se hayan tomado. Lo mismo si se trata de otro acto, una audiencia, una inspección judicial, ¿verdad? Etcétera. Cabe que se impugna una parte de dichos actos o que se impugna digamos, la que realizan ambas partes o una sola y aún, ¿verdad? Dentro de esa, algunos de los integrantes, ¿verdad? En este caso, como vimos, pues la impugnación podría tener un efecto reflejo, afectando inclusive pues a quienes no la formularon, ¿verdad? Porque eso puede afectar, ¿verdad? En el caso de una solicitud de nulidad, ¿verdad? Imaginémonos una unión no matrimonial donde sean situaciones donde se conforma el 124 del Código de Familia, incluso hay alcanzado para la declaración judicial de paternidad del hijo que nació dentro de la convivencia, como se los dije yo a ustedes, ¿verdad? Entonces, al pedir una nulidad, pues hasta eso se va. Puede caer en esas posibilidades, ¿verdad? Entonces, ojo en esa situación, o sea, que cuando se piden, también pueden verse los alcances, ¿verdad? Que pueden dictarse con respecto a la sentencia. La finalidad y fundamento de los recursos. La impugnación tiene una doble finalidad, ¿verdad? Por un lado, su fin primordial que consiste en obtener una buena justicia, ¿verdad? Mediante la enmienda de los errores cometidos por el funcionario jurisdiccional, ¿verdad? Al proferir sus decisiones y por el otro, digamos, su fin secundario consiste en subsanar el perjuicio causado de la parte afectada de la decisión, ¿verdad? Entonces, se puede decir entonces que la segunda instancia o cámara constituye un segundo examen o vista de la cuestión, ¿verdad? Que tiene por finalidad corregir los errores, tanto de hecho como de derecho, en que el tribunal inferior pueda haber incurrido, pues. Los procedimientos de impugnación tienen por finalidad no la de remover los obstáculos que pueden oponerse a la decisión principal, sino por el contrario, de oponerse a dichos, ¿verdad? Obstáculos, ¿verdad? Para buscar una actividad depuradora que si bien demora el proceso de fondo, sirve para mejorar los resultados, ¿verdad? La impugnación procesal corresponde en efecto a esa idea de depuración del resultado del proceso. El fundamento de la impugnación, de acuerdo al criterio de Mortara, se encuentra en la aspiración de obtener una función idealmente perfecta. Se puede explicar incluso, pues, esta afirmación en base a que la jurisdicción está a cargo de hombres que como tales son falibles. O sea, cuando hablo hombres me refiero a hombres y mujeres, ¿verdad? O humanos, ¿verdad? Y así se procura enmendar sus errores mediante la reconsideración de la decisión por el mismo que la dictó, o bien por una de jerarquía superior, que por sus conocimientos y experiencias garanticen hasta donde sea posible una máxima justicia. Ahora bien, el principio que rige los medios de impugnación, ¿verdad? Ese, podemos decir, el sistema impugnativo, incluso, pues, se encuentra regido por una serie de principios, ¿verdad? Pero me refiero a principios desde el inicio, ¿verdad? Lo que vimos a inicio de este curso, el 3 de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Los cuales están en constante evolución, por lo que no se puede hacer una enumeración taxativa de estos. Los principios procesales pueden caracterizarse como las directrices o líneas dentro de los cuales han de desarrollarse las instituciones del proceso. Pero no es posible referir estos principios a una clase de juicio o a una determinada etapa del mismo. Es decir, el desarrollo de los principios, recordemos que hay algunos que en la misma Ley Procesal de Familia
los tiene como tal, hay otros que tenemos que inferirnos nosotros a partir de la Constitución y traerlos acá, ¿verdad? Recordemos, hay recursos establecidos propiamente para la materia de familia que están desarrollados y hay otros que están a nivel generalizado para todos los procesos, ¿verdad? Todo lo procesal indistintamente en cualquier materia, ¿verdad? Ahora bien, los principios rectores básicos para determinarlos, ¿verdad? En la segunda instancia habrá digamos, de construirse, ¿verdad? Con fundamento en todos los principios rectores básicos y aquellos principios contingentes que aseguran el modelo de alzada pretendido por la comunidad. Podemos decir, ¿verdad? Como por ejemplo el principio rectores básicos que podemos establecer o retomarlo, ¿verdad? Por ejemplo, el principio de disposición y de oficiosidad. El principio de disposición se define como aquel en cuya virtud se confía a las partes el estímulo de la función jurisdiccional, como la aportación de los materiales sobre los cuales ha de versar la decisión del juez, manifestándose en los aspectos de iniciativa, disposición del derecho material, impulso, digamos, procesal, aportación de los hechos, ¿verdad? Y suministro de las pruebas. Eso lo podemos ver de esa forma, ¿verdad? Entonces, esto lo podemos encontrar incluso en el artículo 148 de la Ley Procesal de Familia. Me refiero para lo de los recursos, ¿verdad? Deduciéndose que la segunda instancia, incluso pues, se abre solo mediante la interposición temporánea, ¿verdad?, de los recursos por quienes están legitimados para hacerlo. Es decir, ese tiempo tiene que ser para la persona que le puede causar agravio, ¿verdad? Por eso es que el principio de disposición y de oficiosidad, lo que puede hacerse, ¿verdad? Una vez interpuesto el recurso, el juez o jueza de familia tiene la obligación de manera oficiosa, ¿verdad?, darle trámite, ¿verdad? Sin mayor obstáculo. En contraposición a este principio se encuentra pues incluso el de oficiosidad, ¿verdad?, el cual autoriza al juzgador a que impulse el proceso y evitando pues, ¿verdad?, toda dilación o diligencia innecesaria, tomando las medidas incluso pues pertinentes para impedir la paralización del proceso, tal como ocurre en el proceso de familia, cuando en el literal B, ¿verdad?, del artículo 3 de la Ley Procesal de Familia establece que iniciar el proceso será dirigido e impulsado de oficio por el juez o jueza de familia. ¿Se acuerdan? Que eso es lo que vimos nosotros cuando iniciamos este curso y a la vez cuando mirábamos, ¿verdad?, la forma como debe de iniciarse el proceso, ¿verdad? Entonces, también podemos decir como un segundo principio en materia recursiva, ¿verdad?, el principio de oralidad. Sobre esto puedo decir que este principio se encuentra, ¿verdad?, regulado en el artículo 3, literal D, de la Ley Procesal de Familia, el cual es una de las partes, dice, ¿verdad?, las audiencias serán orales y públicas, ¿verdad? El procedimiento de familia no es un procedimiento exclusivamente oral, más bien es un procedimiento mixto, con predominio de la forma oral, ¿verdad? Los recursos se interpondrán de forma oral en las audiencias, ¿verdad? Y eso así lo establecen los artículos 148 y 151 de la Ley Procesal de Familia. Es decir, cuando se interpone un recurso, debemos de ver si es dentro de audiencia o fuera de audiencia. Si es dentro de audiencia, ahí es el momento procesal para interponerse, no después de haberse celebrado la audiencia y posteriormente presentado el recurso, ¿sí? Porque cuando es de manera oral la decisión dictada por el juez, ahí se tiene que resolver. El principio, un tercero podemos ver el principio de igualdad procesal. Este principio se encuentra regulado, al igual que el otro, ¿verdad?, en el artículo 3, pero en el literal E de la Ley Procesal de Familia, el cual especifica que el juez garantizará la igualdad de las partes durante todo el proceso. Entonces consiste en que el curso del proceso, las partes gozan de iguales oportunidades para su defensa. En ese respecto, el artículo 154, ¿verdad?, o en ese aspecto, mejor dicho, el artículo 154 de la Ley Procesal de Familia menciona que podrá interponer recurso el apoderado, el representante, el coadyuvante, aunque aquí solo dice el tercero coadyuvante, más no el tercero excluyente, pero como habíamos hablado en las tercerías, puede haber un tercero excluyente que
pueda afectarle la decisión tomada. Y eso les decía yo el caso típico de protección a la vivienda familiar, que generalmente pues son las instituciones financieras que han otorgado un crédito para la obtención de una casa, pues, y entonces cuando eso no se está pagando el crédito, pues empiezan a hacer un ejecutivo, ¿para qué? Para poder recobrar la deuda, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver que también, a pesar que el 154 no le da la calidad al tercero excluyente, sino que solamente al coadyuvante, ¿verdad? Entonces, mediante resolución de cámaras, se dijo que sí, también el tercero excluyente, perdón, puede perfectamente interponer el recurso, al igual que el procurador o procuradora de familia adscrito al juzgado, ¿verdad?, de primera instancia. Eso por el principio de igualdad procesal. En cuarto podemos ver el principio de formalismo. En todo el proceso es indispensable seguir las formas sustanciales del mismo, ya que en caso de no seguirse, afectaría incluso pues, el derecho de defensa de las partes. Dicho principio se encuentra regulado, ¿verdad?, en el proceso de familia, en el artículo 23, ¿verdad?, siempre la Ley Procesal de Familia, el cual establece las formas de los actos procesales, y los artículos 148 y 156, siempre de la Ley Procesal de Familia, señalan la forma de interposición de recursos. Entonces, el formalismo, ¿verdad?, se debe de excluir, y sin embargo también hay que tomar en cuenta la forma de interponer el recurso. Un quinto principio, podemos decir, el principio de contradicción. Este principio denominado también de bilateralidad, ¿verdad?, o controversia, derivado del artículo 12 de la Constitución, en el cual consagra el derecho de la inviolabilidad de la defensa que tienen las personas en toda clase de juicio. Eso, sobre esta idea esencial que las leyes procesales estructuran los denominados actos de comunicación, como la notificación que regula el artículo 33 de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Entonces, eso podemos tomar en cuenta, ¿va? Un sexto, el principio de congruencia. Consiste en la relación necesaria que debe darse entre las pretensiones de las partes y lo resuelto por el juez o jueza de familia. Es decir, que el pronunciamiento de segunda instancia es la respuesta a lo pedido en lo fundamental del recurso. Esto se encuentra regulado en el artículo 3, literal G, de la Ley Procesal de Familia, el cual establece que el juez o jueza de familia debe resolver exclusivamente los puntos propuestos por las partes y lo que por disposición legal corresponda. Y con respecto a la apelación se aplica, ¿verdad?, lo que determina incluso pues el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad?, en lo que se establece que las sentencias, ¿verdad?, del tribunal se suscribirán precisamente a los puntos apelados y aquellos que regula haber sido decidido, y no digamos, que no fueron pues en la primera instancia, sin embargo haber sido propuestos, ¿verdad?, y ventilados por las partes. Es decir, ese principio de congruencia que lo habla al principio del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad?, se debe tomar en cuenta incluso hasta para los recursos, ¿verdad?, porque deben de establecerse hasta en lo pedido, ¿verdad?, y lo que espera que Cámara resuelva, Cámara de Familia, ¿verdad? Un séptimo podemos ver el principio de preclusión. Se da por el hecho de que el proceso se encuentra determinado en diversas fases o etapas, con la consecuencia de que carecen de eficacia aquellos actos que cumplen fuera del periodo de los que les están asignados, ¿va? La necesidad de que el proceso se dirija hacia la cosa juzgada sin retroceder a etapas concluidas, ¿verdad?, resulta tan evidente en el trámite de segunda instancia como cualquier otro estado de la causa. Este principio, por ejemplo, se ve reflejado, ¿verdad?, en los siguientes artículos, ¿verdad?, que podemos incluso, pues, de la Ley Procesal de Familia ver, ¿verdad?, como por ejemplo el artículo 148, perdón, de la Ley Procesal de Familia, que se establece el plazo que tiene para la interposición de recursos, así como por ejemplo la revocatoria, si es por este escrito en 24 horas, ¿verdad? O sea, si es por escrito fuera de audiencia, la decisión en 24 horas se tiene que interponer el recurso. La apelación en 3 días si es fuera de audiencia también, lo establecen 151 y 156, siempre de la Ley Procesal de Familia, y el recurso de casación dentro del término de 15 días, artículo 8 y 9, ¿verdad?
que antes lo establecía la ley de casación y ahora lo establece el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? En el 520, si no me equivoco, ¿verdad? Por ahí búsquenlo, porque se me ha ido el artículo que lo habla de casación, ¿verdad? Un octavo principio podemos tomar en cuenta el principio de economía procesal y celeridad. El principio de economía es comprensible, ¿verdad? O comprensivo, ¿verdad? De todas aquellas previsiones que tienden a la abreviación y simplificación del proceso, incluso pues evita que su irrazonable prolongación haga inoperante la tutela de los derechos e intereses comprometidos en él. Se encuentra implícito el principio de celeridad también, pues el cual está representado por las normas que impiden la prolongación y dilatación, ¿verdad?, innecesaria del proceso. Estos dos principios, ¿verdad?, se encuentran regulados en el proceso de familia cuando en el literal B del artículo 3 de la Ley Procesal de Familia establece que iniciado el proceso, este será dirigido e impulsado de oficio por el juez, quien evitará toda dilación o diligencia innecesaria y tomará las medidas pertinentes para impedir su paralización, ¿verdad? Así pues, tenemos como ejemplo, pues, en materia de recursos, a lo que establece el artículo 150, ¿verdad? Siempre la Ley Procesal de Familia, donde dice que simultáneamente con este podrá interponerse de forma subsidiaria el de apelación cuando procede, o sea, el recurso de revocatoria con apelación y subsidio, ¿verdad? Otro ejemplo podemos decir, pues, es la apelación adhesiva, contemplada en 157. La apelación adhesiva, ¿verdad? Vamos a irla viendo más adelante, pero la apelación adhesiva es aquella que, valga la redundancia y en su término, como lo dice, se adhiere a la apelación de la parte recurrente, ¿verdad? Es decir, esta persona no apeló en su momento, pero, ¿verdad?, se adhiere el recurso y sobre eso se aprovecha para, ¿verdad?, fundamentar un recurso él, o sea, aprovecha el tiempo de la contraparte, ¿verdad?, para interponerle. Por eso se le llama apelación adhesiva. Un noveno principio podemos ver como el principio de inmediación y concentración. El principio de inmediación significa que debe haber una inmediata relación entre el juez o jueza de familia y las personas que obran el proceso, los hechos que en él deben de hacerse constar y los medios de prueba que se utilizan, pues, lo cual está regulado en los artículos 3, literal C y 8 de la Ley Procesal de Familia. El principio de concentración se dirige a la abreviación del proceso mediante la reunión de toda la actividad procesal en la menor cantidad posible de actos para evitar, pues, por consiguiente, la dispersión de dicha actividad como en el proceso de familia, ¿verdad?, en el cual se debe interponer y fundamentar el recurso de apelación en el mismo escrito y según lo que establece el artículo 156, inciso segundo de la Ley Procesal de Familia. Entonces, eso quiere decir que si todas las apelaciones se van acumulando conforme al 155 de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad?, las que vamos a ver que son de conocimiento inmediato y las que son de conocimiento de que se van acumulando, ¿verdad?, es esta la que habla el inciso segundo de la Ley Procesal de Familia, que se debe fundamentar en el recurso, ¿verdad?, de apelación. Un décimo principio, podemos ver el principio de eventualidad. Este principio de eventualidad puede caracterizarse como aquel en cuya virtud todas las alegaciones que son propias de cada una de las etapas preclusivas, ¿verdad?, en que se divide el proceso deben de deducirse, ¿verdad?, en forma simultánea y no sucesiva. Es decir, que vayan correlativas, ¿verdad? Y de tal modo, pues, que en cada caso de no prosperar una de ellas, puede obtener una decisión favorable sobre las otras que quedan planteadas, ¿verdad? Configuran un ejemplo el artículo 150 de la Ley Procesal de Familia, el cual regula la apelación subsidiaria y en caso que no prospere el recurso de revocatoria, ¿verdad?, se puede seguir con el recurso de apelación, ¿sí? Es decir, el recurso de revocatoria, vamos a ver que el recurso de revocatoria es conocido por el mismo juez que dictó la decisión y él la resuelve. Pero si él o ella mantiene su decisión, ¿verdad?, ya no, la tiene que elevar a segunda instancia. ¿Para qué? Para que sea conocida por parte de los magistrados, los dos magistrados magistradas que componen el tribunal de segunda instancia, que este sería Cámara de Familia, ¿verdad? Una décima primera principio
aparte del que ya hemos visto, el principio de reformato impeius, ¿verdad? Este principio lo establece el 504 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? La reformato impeius es una garantía procesal en la que el recurso de apelación interpuesto es estudiado por el juez de segunda instancia, juez adquen, como se le dice, ¿verdad? En la medida que los sujetos procesales lo solicitan. El apelante cuenta con la posibilidad de recurrir a la parte de la sentencia que les fue desfavorable y en consecuencia cuando sea apelante único no puede agravarse sus situaciones, pudiendo en cambio obtener del superior una decisión más favorable o cuando menos conservando la inicialmente impuesta, ¿verdad? Este principio consiste en el que, digamos, al resolverse la apelación, ¿verdad? El superior se limita a confirmar la decisión de primera instancia o revoca o lo desfavorable, ¿verdad? Que perjudica al mismo, pero no puede agraviar su situación, es decir, agraviarle más la situación a la persona pues que ha interpuesto el recurso. Al establecer la prohibición de la reformato impeius, si la apelación se deduce a favor del demandado de primera instancia o el apelante de segunda instancia, el tribunal solo puede mantener la resolución apelada o modificada en su beneficio, ¿verdad? Eso lo debemos de tomar en cuenta, ¿verdad? Y como les digo, esto del 504 del Código Procesal Civil y Mercantil, que es de aplicación supletoria en materia de familia, lo dice, ¿verdad? Este principio, pues, del reformato impeius no es una excepción al principio de tantum devolution, tanto appellum, es decir, tanto devuelvo como tanto apelo, como apelo, ¿verdad? Es decir, así como el principio de congruencia, como vemos de lo que se pide lo que se pide en la demanda, es lo que se espera que se resuelva en la sentencia, ¿verdad? En este caso, lo que se pide en la apelación, el recurso de apelación, es lo que yo espero que se me resuelva, sea favorable o desfavorable a mi persona, pero sobre ese punto, si yo solamente estoy apelando, imaginémonos, de un recurso sobre la cuota alimenticia y el juez o jueza de familia, perdón, el magistrado o magistrada de la Cámara de Familia conoce el caso, pero anula el procedimiento, ¿verdad? No se pidieron la nulidad de toda la sentencia, pero anula sobre todo, ¿verdad? Entonces ahí se puede decir, bueno, miren, yo no estaba pidiendo, ya está, ¿verdad? El recurso, yo solamente la cuota alimenticia estaba pidiendo, no toda la sentencia de divorcio, ¿verdad? Porque no hay motivación, por ponerle un ejemplo. Entonces, ahí pues el magistrado o magistrada de Cámara de Familia tiene que verificar esa situación. Otros casos podrían ser, y ahí aquí se